Bien, vamos a ver cómo calcular el módulo de un vector. Bien, para nosotros poder calcular el módulo de un vector necesitamos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué? Porque el teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. Como podemos ver en pantalla, la fórmula del teorema de Pitágoras nos permite calcular la h, que en un triángulo vendría a ser la hipotenusa, pero en un vector vendría a ser el módulo del vector, es decir, el tamaño del vector. En el teorema de Pitágoras se necesitan, para calcular la h, conocer el valor de a y conocer el valor de b, que vendrían a ser los catetos. Luego reemplazaríamos en esta fórmula y obtendríamos el valor de h. Entonces, si nosotros queremos aplicar eso a los vectores, lo que necesitamos en primer lugar es graficar nuestro vector. Ahora, vamos a graficar nuestro vector utilizando ese punto y utilizando los valores de las componentes. Recuerden que esto es distinto a cómo graficábamos los vectores en los primeros ejercicios donde teníamos dos puntos. En este caso ya tenemos el valor de las componentes y cuando nosotros ya tenemos el valor de las componentes podemos graficar el vector utilizando solamente este punto. Vamos a tomar como punto de partida el origen, es decir, el punto 0, 0, 0 en X y 0 en Y. Y por lo tanto nuestro vector quedaría de esta manera. Parte desde el punto 0 y llega hasta el punto. Recuerden, este 6 es la componente en X y este 4 es la componente en Y. Entonces, para nosotros aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos formar obviamente nuestro triángulo rectángulo. Y para eso yo necesito la componente en X, que vendría a ser esta, desde donde empieza el vector hasta donde termina, que vendría a ser desde 0 hasta 6. Ahora también necesito la componente en Y, que vendría a ser esta también, desde donde empieza el vector en Y hasta donde termina en Y, que vendría a ser 4. Esas serían las componentes. Ahora, para yo aplicarlo y calcular el módulo, lo que necesitaría conocer serían los valores de las componentes en X y de la componente en y reemplazarlos acá en esta fórmula que yo he adaptado tomando el teorema de Pitágoras. Miren, como recordarán lo que vimos en clase, el módulo se escribe de esta manera, como si fuera un valor absoluto. Entonces yo reemplazo aquí el valor de la componente en X y el valor de la componente en Y. Bien, entonces voy a poner en pantalla los valores de las componentes en X y en Y. Y allí los tenemos. ¿De dónde salieron esos valores? De el punto que nos dieron. Recuerden que este punto ya son los valores de las componentes tanto en X como en Y. Entonces vamos a calcular. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente en la fórmula de acá yo voy a reemplazar esos valores y voy a obtener el resultado. Este resultado que está en rojo es el módulo del vector, es decir, el tamaño mismo del vector, que vendría a ser 7,21. Ahora, nosotros recordamos que las componentes también pueden tener un valor negativo, sí, pero eso no va a afectar el cálculo, porque si se fijan, esos valores de las componentes están elevados al cuadrado. Y siempre que yo tenga un valor elevado al cuadrado, aunque sea negativo, el resultado va a ser positivo, por la ley de los signos que me dice que menos por menos es más. Entonces no hay ningún problema con eso. Entonces de esta manera tan sencilla nosotros podemos calcular el módulo de un vector. Y eso sería todo por ahora.